Carísimos hermanos, paz a vosotros. Bueno, estamos en este día de reposo muy alegres, ¿verdad? Muy felices porque la bondad y la misericordia de Dios se ha hecho de manifiesto en cada una de nuestras vidas. El anhelo, el deseo estaba de poder tener la oportunidad de estar en otro sábado, pero no sabíamos si eso iba a suceder. ¿Es así o no es así? Y ahora que estamos acá, debemos de sentirnos felices, ¿verdad? Contentos, alegres, dichosos, y debemos de aprovechar al máximo este tiempo para poder darle la adoración a nuestro Dios. Tenemos la lección número 6, que tiene por título La promesa al ladrón. Lectura bíblica está en Lucas capítulo 23. Vamos a leer, hermanos. Lucas capítulo 23, versículo número del 39 al 43. Vamos a leer esta porción de la escritura para luego hacer una oración y pedirle a Dios que nos dirija, ¿verdad? Vamos a leer. Ya lo tienen, 23 del 39 al 43. Dice de la siguiente manera: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a hacer una oración, hermanos. Acompáñenme, por favor. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre, que estás en lo alto de los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, delante de ti nos presentamos tus hijos, no como los mejores, Señor, porque reconocemos nuestra necesidad delante de ti y reconocemos, bondadoso Dios, nuestras imperfecciones, nuestras faltas, pero estamos delante de ti, Señor, para alcanzar de ti esa misericordia, esa bondad, para que sigas, Señor, instruyéndonos en cuanto a lo que es tu santa y perfecta voluntad. Te damos gracias porque nos regalas esta bendición de poder estar aquí, Señor. Sabemos que hay muchos de tus hijos que no lo han podido hacer porque se encuentran estorbados de salud. Y te rogamos, Señor, por ellos para que tú les visites hasta el lugar donde se encuentran y puedas poner esa mano de poder sobre sus cuerpos. Algunos de tus hijos estamos aquí, quizás no completamente bien de nuestra salud, pero Señor, te pedimos para que seas tú apaciguando en nuestro cuerpo esos malestares, esas dolencias, Señor, y que de esa forma, Señor, nos permitas poder edificarnos, poder nutrirnos a través de tu palabra, y que si es posible, bondadoso Dios, la sanidad se pueda operar en el cuerpo de aquellos tus hijos que están quebrantados de salud. Y que en esta hora, Señor, que nos disponemos a meditar en tu palabra, pues tú nos dirijas a través de tu Espíritu y que podamos, Señor, comprender en qué consistía esa promesa tan grande que tu Hijo Jesucristo hizo a ese malhechor que estaba junto a él en aquella cruz, Señor, donde Él estaba entregando su vida por cada uno de nosotros. Te rogamos que abras nuestra mente y nuestro corazón y nos permitas así edificarnos. Bendice a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes, que ellos también puedan edificarse. Bondadoso Dios, te pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Acomódense, hermanos, hermanas, por favor. La promesa del malhechor en la cruz, o la promesa
al ladrón, ¿verdad? Así dice el título de la lección. Sin embargo, como hemos podido notar en la lectura bíblica, Lucas lo identifica como un malhechor, ¿verdad? No especifica qué tipo de maldad era la que este hombre había hecho. Sin embargo, el relato de Mateo sí dice que era un ladrón, ¿verdad? Pero como sea, esa es una maldad, y puede ser que Lucas está no identificando la falta que ese hombre había cometido, y lo trata como un malhechor. Ese malhechor al cual, hermanos, el Señor Jesucristo, ante su clamor impenitente, ¿verdad?, hacia él, hermanos, él le da una promesa, hermanos, que ha sido mal interpretada en el ámbito religioso. De esta porción de la Escritura, hermanos, se han extraído dos enseñanzas en el ámbito religioso. Una enseñanza es que inmediatamente cuando el hombre muere, se va para el cielo, al paraíso de Dios, al cielo, a morir, a vivir la eternidad juntamente con nuestro Dios Todopoderoso. Y luego se acomoda aquellas palabras que Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Y a ti te daré las llaves del cielo. Y ilustran con imágenes, con películas, con historias, hermanos, con con teatros, inclusive, hermanos, dibujan el cielo, y en el cielo una gran puerta, y en esa puerta está, ¿quién está ahí? Está el apóstol Pedro con unas grandes llaves, ¿verdad?, abriéndole la puerta a todos aquellos buenos para que entren ¿a qué? Al cielo, a gozar la eternidad juntamente con nuestro Padre eterno. Eso es lo que se argumenta en el ámbito religioso. Esa es una doctrina, esa es una enseñanza, hermanos, que creo de que la mayoría de congregaciones la sostienen y así la creen, y todo mundo cree de que nuestra vida, hermanos, gloriosa habrá de ser en el cielo, habrá de ser, hermanos, junto a nuestro Padre eterno allá en los cielos. Pero también está otra doctrina, hermanos, que se desprende de este mismo relato bíblico, y es, hermanos, concerniente a la salvación instantánea, ¿verdad? La salvación instantánea, y que dice mucho. Yo no sé, me decía una persona que llegó a la iglesia, y cuando él estuvo allí, ¿verdad?, ya por varios días, y él quería empezar a tener, digamos, participación en algunas actividades de la iglesia que son exclusivas para hermanos bautizados. Y entonces él dice: ¿qué debo de hacer yo para poder tener parte, por ejemplo, en la conmemoración de la cena? Y entonces nosotros le dijimos: tiene que bautizarse. ¿Y cuánto es de doctrina para poderme bautizar? Y le digo yo: pues a veces es 1 año, y a veces son 2 años, y a veces hasta 3, y hasta 4, hasta 5, hasta 6, hasta 7 años. Personas que reciben la doctrina, ¿verdad? Y dice él: ¿y por qué tanto? ¿Por qué tanto tiempo? Si al malhechor en la cruz Jesús inmediatamente le dijo, ¿cómo le dijo? Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. O sea, hay una salvación instantánea. Por eso es que usted va a oír en el ámbito religioso también que en cada culto los pastores están haciendo el famoso, ¿cómo le llaman? Llamado, el famoso llamamiento, donde le dice: venga a Jesús, entregue su vida a Jesucristo. No se vaya sin Cristo en esta noche, o en esta tarde, en esta mañana. Hoy es la oportunidad de su salvación. Venga a Jesús.
suplica la misericordia de Dios, así como el malhechor en la cruz, ¿verdad? Y hoy usted puede recibir el perdón de sus pecados, y hoy usted puede ser salvo. Y si usted al salir de este lugar muere, usted va para ¿dónde? Dice, va para la salvación instantánea. Pero eso dentro de la iglesia no se maneja así, ¿o sí, hermano? ¿Verdad que no se maneja así? Pero entonces tenemos que saber explicar por qué razón a este malhechor efectivamente el Señor sí le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ese no tuvo necesidad de, como nosotros, estar recibiendo un año de doctrina. No necesitó de qué, inclusive de bautizarse. Imagínese usted. Él inmediatamente, hermano, dice, y bueno, y que murió en ese día. Ese hombre murió al igual que Jesús en ese día. Y inmediatamente el Señor le ofreció, dice el sectarismo, ¿el qué le ofreció? El cielo. Le ofreció, le prometió la vida eterna en el cielo. Entonces, ¿cómo explicamos nosotros, verdad, esos dos puntos de vista que en el ámbito religioso se manejan? Esto es muy importante, hermano, que nosotros lo aprendamos a manejar, porque en el sectarismo, hermano, estas son doctrinas que están bien arraigadas en la mente y el corazón de quienes, de las personas, incluso hasta de las ancianitas que no saben leer. Y una oportunidad me dice una anciana: yo no sé si va a ser en el cielo o en la tierra, lo importante es que va a ser glorioso. Ni porque yo le había explicado, ¿verdad? Mire, nadie va a ir al cielo. Nadie va a ir al cielo. Y eso que el Señor le prometió a Jesús, lo que el Señor le ofreció al malhechor, no es el cielo. Y le expliqué y me dijo, no, me dice, no me convence. Sí me queda la duda, me dice, pero sea que va a ser en el cielo o va a ser en la tierra, lo importante es que va a ser glorioso. Son personas que tienen bien arraigadas ese tipo de pensamiento, ese tipo de doctrinas. Por eso es que el objeto de la lección, hermanos, dice de la siguiente manera: aclarar las palabras dichas por Jesús en la cruz. ¿A quién? Al malhechor. Aclarar, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiso decir Jesús? Es cierto de que realmente el malhechor, en ese día que murió, en ese día él se fue para el cielo. Y es cierto de que realmente, hermanos, todos los justos, todos los que mueren en ese día, hermanos, se van para el cielo. Es bien importante, ¿verdad?, entender. Y por eso aquí dice: aclarar las palabras dichas por Jesús en la cruz al malhechor que le pidió que se acordara de él en la segunda venida a la tierra. Fíjese que qué interesante, hermanos, es poder detenernos a considerar parte por parte ese relato. Si ustedes analizan, hermano, y todos nos ubicamos en la lectura, en lo que está aquí narrado, hermanos, nos damos cuenta de algo muy importante. Y es que el malhechor nunca, hermanos, aspiraba tener hermano, un lugar para vivir. ¿A dónde? En el cielo, ¿verdad que nunca? Él nunca. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que no aspiraba a eso? Porque él mismo dice, hermano, acuérdate de mí, le dice, cuando vengas. ¿A dónde? Mire, cuando vengas en tu reino. El malhechor sabía de que Jesús, hermano, es cierto, él estaba muriendo en ese día y que iba a regresar. ¿A dónde? Al cielo, al lado de su Padre. Pero que un día iba a venir por segunda vez a establecer, ¿qué, hermanos? Su reino. A establecer ese reino, hermanos, que el ángel, ¿recuerdan ustedes? Le dijo a María. ¿Se acuerdan? Lean por favor Lucas capítulo número 1. Leamos por favor Lucas capítulo número 1. Y veamos ahí, hermanos, Lucas capítulo número 1, y veamos ahí el versículo número 31 en adelante. Bueno, el verso 30 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. Y dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, ¿qué dice ahí, hermanos? Le dará el trono de David su padre. Y el 33 dice, y reinará, dice, ¿sobre qué? Sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá. Estas palabras, hermanos, el ángel se las dijo ¿a quién? A María. ¿Qué le dijo el ángel a María? Que Jesús iba a ser, hermanos, rey, ¿verdad? Rey sobre toda la tierra. Dice, y va a reinar sobre la casa de, ¿qué dice? Sobre la casa de Jacob, su padre, para siempre, y su reino no va a tener fin. Esto indudablemente, hermano, el malhechor lo había, ¿qué? Lo había escuchado, hermano. O sea que este hombre malhechor, hermano, entendemos que era un hombre que había escuchado de las enseñanzas de ¿quién? De Jesucristo. Y había, digamos, o conocía, mejor dicho, hermano, los escritos concernientes al reino de Dios, hermanos, relatado por los profetas en el antiguo tiempo. Por ejemplo, el profeta Isaías habla del reino de Cristo, ¿o no, hermanos? Claro que sí. Allá en Isaías capítulo número 2, del verso 1 en adelante, allí se nos narra, hermanos, cómo dice allí, hermanos, si gusta lo leemos solo para medio. Dice ahí, mire, Isaías 2, siga el siguiente texto. Dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como ¿qué dice? Como cabeza de los montes, es decir, como cabeza o como el reino, pues, ¿verdad? Como el dominio, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él, dice, ¿cómo dice? Correrán a él todas las naciones. ¿Está hablando de qué está hablando ahí el profeta? Del reinado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está hablando del reino milenial. Y el malhechor, hermanos, que estaba colgado junto a Jesús allí en la cruz, él conocía de esto, porque él le dice, acuérdate de mí cuando vengas. ¿En qué le dice? Cuando vengas en tu reino. Él nunca esperaba, hermanos, de que irse a vivir al cielo, porque no eran esas las enseñanzas, y no decían nunca las profecías, hermanos, de un reino que iba a ser ¿a dónde? En el cielo. La palabra de Dios, hermano, en toda su escritura habla del reino de Dios, el cual es sobre la tierra. ¿Verdad que sobre la tierra es, hermano? Y el malhechor conocía eso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué interesante, ¿verdad? Es tener claro eso. Cuando a usted le digan, mire, ¿y cómo me explica esto? Mire, ¿y qué es lo que esperaba el malhechor para usted? Digan, ¿esperaba el malhechor un reino en el cielo? ¿O esperaba el malhechor un reino aquí en la tierra ejercido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y allí está la respuesta, ¿o no, hermanos? Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33, lo que ya leímos. Isaías capítulo 2, versículo 2 en adelante, hermano, nos habla del reino de Cristo sobre la tierra. Y ese reino es el que el malhechor espera, al cual el malhechor, hermano, apela, y al cual le dice a Jesús, permíteme estar en ese reino, permíteme no quedar, ¿qué? No quedar fuera. Yo quiero estar allí. Yo quiero estar ahí, como usted y yo queremos estar ahí, ¿o no, hermanos? ¿O no quieren estar ustedes ahí, hermano? Ver ahí a todos los profetas, a todos los santos hombres del ayer que se esforzaron por hacer la voluntad de Dios. Y yo creo, hermano, que ahí va a estar en ese reino el malhechor, ¿o no? ¿O no va a estar el malhechor ahí, hermano? ¿Están seguros de que va a estar el malhechor ahí, hermano? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué creen ustedes que ese malhechor va a estar ahí en ese reino?
Porque Jesús se lo dijo, ¿verdad? ¿Cómo le dijo? De cierto te digo, le dice, que hoy estarás conmigo. ¿A dónde? Le dice. Y ahí es donde viene el ¿qué, hermano? La controversia. Hoy estará. El reino de Cristo empezó inmediatamente a que Él murió. No, ¿verdad? ¿Y por qué es que Jesús le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso? Hoy vas a estar conmigo reinando en el paraíso, ¿verdad? Mire qué interesante, ¿verdad? Si todos perfectamente sabemos que Jesucristo, hermanos, después de su muerte, hermana Raquel, ¿verdad? Note, Jesucristo después de su muerte, cuando él, después que Él murió, dice que fue puesto en el sepulcro. Y según Mateo capítulo 12, versículo 40, la palabra de Dios dice que Él iba a estar en el corazón de la tierra. ¿Cuántos días, hermanos? 3 días y 3 noches, el equivalente a 72 horas. ¿Y eso sucedió así o no sucedió así, hermano? ¿O será que solo el cuerpo de Jesús fue a la sepultura y el espíritu, hermanos? Es que miren, es que ahí es donde se desprenden, como le digo, una serie de enseñanzas. Dice, se fue la carne, pero el espíritu de Él no, ¿verdad? Y digamos, acomodan lo que dice el texto de Eclesiastés capítulo 12, versículo, ¿qué es, hermanos? Versículo 7, correcto. Y el polvo vuelve ¿a dónde? Dice, a la tierra. Ahí dice, ¿verdad? Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces las personas dicen, no, es que fue el polvo, pero el espíritu, ese es el que se fue. Y el malhechor igual, se fue el polvo de él, se fue la carne de él al polvo, pero el espíritu se fue a reinar al cielo. ¿Es así o no es así? No, ¿verdad? No es así, ¿verdad? No es así, de manera de que siempre sostienen la idea de que van para el cielo. Y fíjese cómo es que este tipo de pensamiento, hermanos, entra en contradicción con la palabra de Dios. Porque si usted lee Hebreos capítulo número 11, el verso 39 y el verso número 40, mire cómo dice. Hebreos 11, léalo por favor, fojee su escritura, ¿verdad? Hebreos 11, verso 39 y verso número 40, si no me equivoco, por ahí está, ¿verdad? Mire cómo dice ahí. ¿De quiénes habla Hebreos 11, hermana Carla? ¿De quiénes habla Hebreos 11? De todos los héroes de la fe, de todos esos hombres que, hermanos, que alcanzaron buen testimonio, dice, mediante el ¿qué? Mediante la fe, que hicieron la voluntad de Dios. Unos murieron, ¿verdad o no, hermanos? Murieron de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero aquí en el verso 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, que mediante la fe, oiga cómo dice ese texto, no recibieron. Pero nos ganó el malhechor, pues. ¿Nos ganó o no nos ganó el malhechor, hermano? ¿Sí nos ganó el malhechor o no nos ganó, hermano? Hermano mártir, ¿nos ganó el malhechor, sí o no? Al creer que el malhechor inmediatamente se fue para el cielo a vivir la eternidad junto a Cristo, podríamos decir que sí nos ganó, ¿verdad? Pero entra en contradicción con esto. ¿Estamos entendiendo, hermanos, el mensaje? Mire, entra en contradicción porque Hebreos, hermanos, que fue escrito, algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos, y otros dicen que fue Silas, ¿verdad? El que escribió, el escritor a los hebreos, el que escribió Hebreos. Pero como sea, fue un hombre inspirado por el Espíritu de Dios. Y él, hermano, inspirado por el Espíritu de Dios, habla de aquellos hombres que hicieron la voluntad de Dios. Y él dice,
Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, vaya, ¿cómo está ahí pues? ¿Cómo está ahí, hermano Douglas? ¿Verdad que aquí no hay contradicción? No recibieron el que dice lo prometido, ¿verdad? No recibieron lo prometido. ¿Por qué? Dice luego ahí, vamos a ver, proveyendo Dios, dice, alguna cosa mejor para quienes, para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de quienes, de nosotros. Entonces, hermanos, absolutamente nadie ha recibido de parte de Dios la recompensa de la vida eterna. Todos los que han caminado, hermanos, en el evangelio de Jesucristo, todos los que han perseverado en los caminos del Señor Jesucristo, han muerto y no han recibido del Señor el que, hermanos, la vida eterna. Nadie, hermano. Y Dios no pudo haber hecho una excepción con este malhechor. El Señor no pudo haber hecho una excepción, ¿verdad?, con este malhechor. Yo me acuerdo de aquel otro pasaje de la Escritura, hermanos, que aparece en Mateo capítulo número 19. Veamos lo que dice ahí. Mateo capítulo número 19. Mire la expresión del apóstol Pedro, hermanos, hacia nuestro Señor Jesucristo. Mateo 19, y vamos a leer, hermanos, en el verso número 27. Dice de la siguiente manera: entonces respondiendo Pedro le dijo, ¿cómo le dijo, hermanos? He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y le pregunta, ¿qué pues tendremos? Le dice, o como queriendo decir, ¿cuál va a ser nuestro pago? ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? ¿Qué es lo que vamos a ganar con todo esto que hemos hecho? Que hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Qué vamos a tener a cambio? Dice el 28. Y Jesús le dijo, oiga, qué interesante. Yo creo que estas palabras las ha de haber escuchado el malhechor, hermano. ¿O no cree usted, hermana? Hermana Nereida, ¿no lo cree? Puede ser para que le diga, acuérdate de mí. ¿Cuándo? ¿Qué le dice? Cuando vengas. Porque mire las palabras que Jesús le dijo. Mire, de cierto os digo, le dice, que en la regeneración, oiga bien, cuando el Hijo del Hombre se siente, está hablando de tiempo ¿qué? De tiempo futuro. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gracia, de su gloria, vosotros que me habéis seguido, dice, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero está hablando para tiempo futuro, no está hablando para recibir galardón o premio inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente. Entonces dice ahí, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, es decir, en su reino, quiere decir, ¿verdad? ¿Y cuándo es que va a sentarse el Señor en su trono de gloria, hermano? Cuando Él venga por segunda vez, ¿verdad?, a establecer su reino a esta tierra. Dice ya Hechos capítulo número 1. Mire lo que dice 1 de Hechos. Capítulo número 1 de Hechos, el versículo número 6. Dice así, mire. Los apóstoles le preguntan a Jesús. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿cómo le dijeron, hermanos? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O en otras palabras, Señor, ha llegado el momento en que tú restaures el reino, en que tú te sientes a reinar. ¿Y qué dice Jesús, hermano? Y les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero le dice él, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vea usted qué interesante esto. Quizás los apóstoles pensaban de que Jesús, como ya había muerto él y había estado ¿cuántos días?
3 días y 3 noches en la sepultura. ¿Y qué había pasado, hermano? Y había resucitado. Y la palabra dice que después de que resucitó, anduvo con sus apóstoles. ¿Cuántos días más? 40 días más anduvo Jesús con sus apóstoles. Y se reúnen ahí en el monte de los olivos y ven a Jesús, hermano, y dicen, ¿verdad? ¿Será que ya va a empezar el reino? ¿Será que ya ahora viene la hora de la restauración del reino a Israel? Y no se quedaron con la inquietud, sino que le preguntaron a Jesús: Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel ahora en este tiempo? Y les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dicho de esta manera, ¿verdad? El día y la hora nadie la sabe, sino solamente ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Nadie sabe cuándo va a venir Jesús, y todo eso estamos claros nosotros. Pero vea qué interesante, todo lo que estamos analizando, cómo, hermanos, se pone en contradicción de los argumentos que se desprenden, hermanos, del pensamiento, ¿verdad? De los malos predicadores, cuando dicen, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo inmediatamente se llevó para el cielo al malhechor, porque le dijo Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿A dónde? En él, en el paraíso. Vaya, ya estamos entendiendo la explicación, hermanos. Bueno, pero todavía faltan algunos otros detalles, ¿verdad? Porque hasta ahorita, pues, ¿cómo explicamos? Sí hemos puesto algunos textos que dejan entredicho ese pensamiento, ¿verdad? Pero ¿cómo explicamos este texto realmente? ¿A qué se refirió Jesús con esas palabras? Y eso es lo que nos manda el objeto de la lección, porque dice: aclarar las palabras ¿de quién? De Jesús. Pero antes de todo vamos a entrar al verso de memoria. Ya no les voy a preguntar igual que 1, 2. Bien, vamos a ver, en orden. Tratemos de un poco rapidito por el tiempo, ¿verdad? Paz, amada iglesia, el texto de memoria, la letra dice: entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Paz. Paz, hermana. Gracias. Amados hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios, paz. El texto de memoria dice: y el Señor respondió: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Paz, hermanitos. ¿Quién más? Mi hermana Delfín, mi hermana Raquel. Paz, hermanos. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Paz, hermanos. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Paz. Gracias, hermana, Dios le pague. Díganlo, hermana. Paz, hermanos. El versículo dice: entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Paz. Gracias, hermano. ¿Quién más? Paz, hermanos. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Gracias, Dios le pague. Paz, hermanos. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso hoy. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Dios le pague, hermana. Muchas gracias. ¿Quién más de las hermanas? No se quede con las ganas, ¿verdad? Mi hermana Angelita Castro lo va a decir. Paz, amada iglesia. Paz, hermana. De cierto Jesús te dijo. De cierto. De cierto te digo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas
Lucas 23, 43. Gracias, hermana. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Hermanas? Ahí está mi hermana Marixa. Paz, hermanos. Paz, hermana. Y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, según Lucas 23:43. Paz. Gracias, hermana Marixa. ¿Quién más de las hermanas? Allá al final. Ya no. Bueno, pasemos a los hermanos. Por aquí mi hermana Ceci lo va a decir. Bien. Paz, amada iglesia. Versículo de memoria. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Paz. Paz, hermana. Gracias. Bien. ¿Quién más? De hoy sí, los hermanos. Vamos a escuchar a los hermanos. Viene pasando por ahí. Paz, hermanos. Paz, El verso de hermano. memoria dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Muchas gracias. Dios le pague. Paz, hermanos. Paz. El verso de memoria dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Paz. Paz, hermano. Dios le pague. Paz, hermanos. Paz, joven. Entonces Jesús le dijo, hoy de cierto yo te digo que estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Paz. Dios le pague. Gracias. ¿Quién más? Hermanos. Hermano Joel. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Paz. Bien, gracias. Mi hermano Kevin. Paz, hermanos, el versículo de memoria dice, entonces Jesús le dijo, de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Paz. Bien, gracias. ¿Ya no hay hermanos? ¿Lo queremos decir todo? Mi hermano Daniel, diga. El verso de memoria dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, según Lucas 23:43. Muchas gracias. Bien. Bien, lo vamos a decir todos. Pónganse en pie y lo decimos todo a la cuenta de 3, ¿verdad? Conforme está escrito ahí en nuestro cuadernillo. 1, 2, 3. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Acomódense. Bueno, vamos a entrar ya en lo que es la aclaración del texto, ¿verdad? La aclaración del texto. En primer lugar, ¿hay salvación instantánea? No, ¿verdad? ¿Y por qué es que el Señor Jesús sí se la concedió a este malhechor? Pueden existir diferentes pensamientos. Dice, bueno, era el Hijo de Dios y él como que si él tiene la autoridad para salvar y también para condenar, puede utilizarse ese pensamiento, ¿verdad? Pero no, hay razones de peso del por qué es que el Señor le concedió a este hombre la salvación, ¿verdad? Aunque no siguió como nosotros lo tenemos que hacer, ¿verdad? Todo ese tipo de requisitos, ¿verdad? Que uno tiene que escuchar la palabra de Dios, tiene que doctrinarse, tiene que bautizarse para luego ser parte del pueblo de Dios y perseverar. ¿Hasta cuándo? ¿1, 2 años? ¿O hasta cuándo, hermanos? Hasta el final, ¿verdad? Para poder alcanzar la salvación. Pero ¿y por qué al malhechor no? Esa es la razón, ¿verdad? Mire, en primer lugar, conozcamos quién era este malhechor. Este malhechor no era cualquier hombre, no era cualquier persona. En primer lugar, como ya dijimos, era alguien que conocía, ¿o no es cierto? Era un hombre que conocía la palabra de Dios, conocía las cosas de Dios y que se había apartado, se había desviado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que era israelita, y como israelita tenía de Dios el que la promesa. Tenía de Dios la promesa.
Otro punto, ¿cuál era el único requisito para los israelitas, hermanos, para poder abrazar la salvación? Creer que Jesús era el medio a través del cual ellos, hermanos, podrían ser justificados. Porque es que muchos israelitas, hermanos, no entraron a esta gracia, sino que solamente 144,000. Porque la mayoría de ellos no creyeron que Jesús era ¿quién? Era el Salvador del mundo. No creyeron, la mayoría decían, ¿cómo decían? Este es el hijo del carpintero, este es el hijo de José, no son estos sus hermanos. Entonces lo veían como alguien común, ¿verdad? Nunca creyeron que él era el Hijo de Dios, aunque él se lo dijo en repetidas ocasiones. Y cuando él se lo dijo, ¿de qué lo tildaron? Este blasfemo es, ¿verdad que sí lo tildaron? Blasfemo es. Inclusive hubo una oportunidad en que él expresó que era el Hijo de Dios, y lo que quisieron hacer, ¿qué era? Era apedrearlo, matarlo. Desde entonces, dice, procuraban el qué, procuraban matarlo, porque no concebían ellos que un hombre, hermanos, como el nivel económico, el nivel social, hermanos, y el que, digamos, si lo queremos ver desde este punto de vista, el nivel espiritual de su descendencia, hermanos, digamos, fuera, ¿verdad? El Hijo de Dios era el Mesías prometido para redimir a todo el pueblo de Israel. Aun cuando sabían, fíjese, porque Isaías capítulo número 53 versículo número 1, veamos lo que dice ahí. Isaías 53, mire cómo dice, aquí está: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Y qué dice ahí, hermanos? Subirá, todo esto lo sabía la nación de Israel, ¿o no? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. ¿Hablando de quién? Hablando de Jesús. Y dice él, no hay parecer en él. Decía un hermano, es que Jesús quizás hasta feíto quizás era. No, no podemos decir eso, ¿verdad? ¿Creen ustedes que Jesús era feo, hermano? No, ¿verdad? ¿Verdad que si por naturaleza los israelitas son hermosos, ¿verdad? Tienen un buen parecer, como David, ¿verdad? Que dice que era de hermoso, ¿qué dice? De hermoso semblante, de hermoso aspecto. Entonces, pero cuando habla de que no hay parecer en él, se refiere a que iba a ser un hombre común, como todos. No iba a ser alguien que resaltara entre la sociedad. Dice, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Por eso es que cuando él nació, dice que fue puesto ¿a dónde? En un pesebre, dice. Ahí fue puesto. Entonces, la mayoría de israelitas no creyeron que Jesús era el Salvador del mundo, el Redentor, el que venía a redimirlo. Sin embargo, el malhechor, hermanos, ¿qué hizo el malhechor, hermano? Él sí creyó, hermano, porque si no, ¿cómo le hubiera dicho? Acuérdate de mí, le dice, cuando vengas, como queriéndole decir, yo sé que tú tienes el poder, ¿para qué? Para salvarme. Yo sé que tú tienes el poder para redimir. Exactamente. Vemos el comportamiento del otro malhechor. El otro malhechor no creyó. Incluso lo injuriaba y le decía, ¿cómo? Si eres el Cristo, le dice, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros, dice, ¿verdad? Y dice que el malhechor dice, ¿cómo es que le dice? Veamos ahí el texto. No, le dice, nosotros a la verdad, le dice, padecemos lo que nuestros hechos merecen, pero ningún mal ha hecho, porque aquel injuriaba a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro malhechor, ni aún temes a Dios estando, le dice,
en la misma condición, le dice. Nosotros a la verdad estamos pagando lo que nuestros hechos merecen, mas este ningún mal ha hecho. Y luego le dice, acuérdate de mí cuando vengas. ¿A dónde? En tu reino. O sea, yo sí creo que tú eres el Salvador. Y eso es lo que se necesitaba para el judío, creer en Jesús. Porque ellos ya tenían, hermanos, toda la doctrina, toda la enseñanza, ¿o no, hermano? Ellos ya tenían que el sábado era el día de reposo, ¿verdad que ya lo tenían o no? Ellos ya tenían la ley de alimentación, ¿o no es cierto, hermano? Inclusive tenían, hermanos, bien cimentado en sus mentes, en sus corazones, que sobre esta tierra se iba a instaurar un reino cuyo rey iba a ser el enviado de ¿quién? El enviado de Dios, y que iba a gobernar no solamente a Israel, sino que a todo eso lo tenían los israelitas. Y el malhechor pudo ver en Jesús, hermano, el que al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, por eso es que el Señor le otorgó, ¿verdad? Y le hizo la promesa, porque este hombre creyó en ¿quién, hermanos? Creyó en Jesús. ¿Entendemos esa parte, hermanos? Del por qué es que Jesús le dio la salvación a este hombre y no le puso aparentemente el que tantos requisitos, ¿verdad? Como ahora nosotros en este tiempo. Me dijo un muchacho en una oportunidad, parece que ya les he contado, un muchacho allí en el Parque San Martín, andábamos evangelizando y terminamos ya la jornada de evangelismo durante toda la mañana, y me fui a sentar ahí en una de las sillas, y llegó un joven de una congregación que también andaba evangelizando y me dice, ¿qué tal vos? Me dice, algo ¿cómo es? Achapinado, lo escuché, ¿verdad? Porque a mí, ¿qué tal vos? Me dice así, sembrando la palabra, me dice. Sí, le digo, para la gloria de Dios, aquí andamos cumpliendo la gran comisión. Y usted, le digo yo, no, pues yo también, me dice, ando. ¿Y qué tal? Me dice, ¿cuántas almas ha ganado hoy? Me dice. Y le digo yo, pues fíjese que no le puedo decir, le digo, porque lo que yo he andado haciendo, le digo, ahora es como aquel agricultor, le digo, que va ¿a qué? A sembrar la semilla. Y solamente Dios, a través de ¿qué? De las bendiciones, ¿verdad? De la lluvia, ¿verdad? Puede hacer que esa semilla que germine. Y así es la palabra de Dios que yo he sembrado en el corazón de las personas a las cuales les he hablado el evangelio. Solamente Dios va a hacer que su palabra prospere. Por eso es que no le puedo decir yo cuántas almas he ganado, le digo. Ah, pues te gané, me dice. Y le digo, ¿y por qué me ganaste? Le digo yo. Ah, porque hoy me fue algo mal, me dice. Así, hoy me fue algo mal. ¿Y por qué? Le digo, porque solo 12 almas gané, me dice. Fíjese, 12 almas gané. Y le digo, ¿y cómo está seguro que ya la ganó? Le digo, ¿cómo está seguro que? No, porque ya creyeron en Jesús, me dice. Y yo los hice que oraran conmigo y aceptaron a Jesús y confesaron sus pecados. Y como la palabra de Dios dice que al que confesare con su boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y todo eso, será salvo. Así es de que ellos confesaron con su boca y ya son salvos. Y mírame, y me contó una de las grandes hazañas, ¿verdad? Y mírame, te voy a contar, me dice una vez, la experiencia más bonita que he vivido. Dígame, le digo, vamos a ver, le digo, aquí en este parque, me dice, aquí en este parque, no vas a creerme, yo estaba sentado allá, me dice, y iba, me dice, un muchacho de los que se acuerdan que en los parques se ponían a asaltar a la gente, ¿verdad? A robarle las cositas. Pues mira, me iba la señorita, me dice, que había salido del banco de allá, me dice, y mira, ahí iba con su carterita, y mira, me dice, el ladrón, me dice, y le quitó la cartera, y salió corriendo, y por ir corriendo, me dice, se tiró a la calle y no se fijó que venía un gran camión, me dice, y lo atropelló y cayó, me dice, como a 10 metros, me dice. ¿Y sabes qué hice? Me dice, ajá, le digo, ¿qué hizo? Le digo, salí corriendo y llegué a pedirle que creyera en Jesús. Y mira, me dijo, me apretó la mano, me dice, en señal de haber aceptado a Jesús, me dice.
y ese hombre es salvo. Mire usted, bien bonito, ¿verdad? Vea qué bonito eso, así, hermano. Mire, es claro que uno no puede condenar a nadie, ¿verdad? Que sí, es claro. Pero es bien claro también entender que para poder abrazar la salvación, hermanos, hay procedimientos que debemos seguir. Entonces no hay salvación instantánea, ¿verdad? No hay, ¿verdad? Porque la palabra dice: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis, ¿qué dice? Vuestro corazón. Ese es el llamado, ¿verdad? Y el Señor dice: vengan a mí y estén, como dice, a cuentas. Vengan a mí y estén a cuentas. Y Isaías 55:6 dice: busquen a Jehová mientras puede ser. ¿Por qué dice mientras puede ser hallado? Porque llega un momento, hermano, en que aunque el hombre quiera, y mire, hermano, yo he visto experiencias de personas que inclusive, hermanos, agonizando, muriéndose, así, ¿verdad? Ya con enfermedades terminales. Y hemos llegado nosotros a orar y ellos se han comprometido. Nos han dicho: hermano, si Dios me sana, hoy sí voy a buscar a Dios. Hoy sí me voy a convertir al Señor. Y mire, hermano, y Dios ha obrado la sanidad en ellos. Los ha levantado. Y mire, unos días empezaron a ir y luego se olvidaron. Ese es el comportamiento del ser humano, ¿no es cierto, hermano? Así es como el ser humano se comporta. Entonces, por eso la salvación lleva un proceso. Vamos a ver, número 2. Hoy sí, aclaremos, porque ya mucha vuelta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir las palabras de Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a ver, comencemos. Bueno, quiero decirles, ¿verdad?, de que a veces, bueno, póngame el título, por favor, aquí, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, y dice, puede ser una interpretación: de cierto te digo hoy, ¿verdad? Hoy. Y se le pone una coma ahí, ¿verdad? Que estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Podría ser esa, pero quiero decirles, hermanos, que en los manuscritos originales la escritura no tenía puntos ni tenía también comas. Eran, hermanos, líneas de corridas. Entonces, en determinado momento, hermanos, al querer ubicar comas y puntos y todo eso, cada uno lo puede poner el que a su manera, ¿verdad? A su manera, como él quiere entenderlo, como él quiere comprenderlo. Entonces, hermanos, no vamos a tomar eso como una, digamos, como un punto fuerte para poder, hermanos, darle una explicación correcta a este texto. Vamos ahí, vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver, díganme ustedes qué día era cuando sucedió este suceso. ¿Qué día era, hermanos? ¿Qué día era? Miércoles, ¿verdad? Según el calendario hebreo, ¿qué día era? 14 de Nisan, ¿verdad? Del año, ¿qué año era? Del año 30. Miércoles 14 de Nisan del año 30. Y era aproximadamente como qué horas. ¿Como qué horas eran? Como las 3 de la tarde, ¿verdad? Porque era el tiempo ya cuando Jesús iba a ¿qué? Cuando Jesús iba a morir. Ya era ya cuando él ya iba a morir. Entonces era ya como ya casi llegando a la hora tercia, a la hora novena, porque Jesús exactamente dice que cuando fue la hora novena, ¿qué hizo él? Expiró, dice, ¿verdad? Entonces, precisamente antes de eso es que este malhechor le dice a Jesús, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Como entre ese tiempo, ¿verdad? Pongamos entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, en ese lapso de tiempo. La hora sexta, mediodía, ¿verdad? Las 12 del día. La hora sexta son las 12. De la sexta a la novena. A la novena, de las 12 a las 3, ¿verdad? Vaya. Del año 30, un 14
de Nisan. Ahora bien, pregunta. Esto todos lo debemos de saber y no debemos de estar dudando. ¿Qué le sucede al hombre cuando muere? ¿Cuál es la condición en la que el hombre queda cuando muere? ¿Ah? Vaya, leamos lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo número 5. Veamos qué dice Eclesiastés 9, versículo número 5. Mire cómo dice: porque los que viven, ¿qué dice? Saben que han de morir. Pero, ¿quiénes dice ahí, hermano? Pero los muertos, ¿qué dice? Vaya, ahí está. Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en que en el olvido. Y vamos a ver el verso 6. Mire qué dice: también su amor, ¿qué más dice? Y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo de qué, hermano? Debajo del sol. Vaya, ¿cuál es la condición del hombre cuando muere, hermanos? En un estado de inconsciencia. Su memoria es puesta en ¿qué dice? En el olvido. Ya no hay conciencia del tiempo que sigue sobre este mundo de los vivientes, hermanos. Su memoria allí tuvo el ¿qué, hermano mártir? Una pausa, ¿de acuerdo? Tuvo un stop, hermanos. ¿Y hasta cuándo va a estar esa pausa, hermanos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar esa pausa? Hasta el día de la venida ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y allí van a volver a ser despertados ¿quiénes? Los que hicieron la voluntad de ¿quién? Allí va a despertar también ¿quién, hermanos? Este malhechor, ¿o no, hermano? Allí va a despertar este malhechor. Desde el año 30 para acá, hermano, yo le pregunto a usted, ¿el malhechor ha tenido conciencia de todo este tiempo que ha transcurrido? No. Ahora viene esta pregunta: ¿y cuando él sea despertado nuevamente, hermanos, el día que Jesús venga, qué día creen ustedes que va a ser? ¿Qué día creen ustedes que va a ser? ¿Qué día va a ser, hermana Julia? Allá escuché yo que dijo la hermana Julia. ¿Qué día va a ser, hermana? 14 de Nisan del año ¿qué? Del año 30. ¿Es sencillo o no es sencillo? Porque su mente quedó ¿cómo, hermanos? En el olvido, quedó en pausa. Y cuando él despierte, y entonces va a recordar: hoy vas a estar conmigo, ¿a dónde? Pero mire cuánto tiempo ha pasado, ¿verdad? Pero como el tiempo para los muertos, ¿qué pasa, hermanos? Ya no cuenta, o sí cuenta, hermano. Ya no cuenta, hermano. Entonces, hermano, esa es la forma más correcta para poder interpretar este texto. No, Daniel 12:2, ¿verdad? Que viene el día en que todos los que están en los sepulcros, muchos de los que duermen, dice, serán ¿el qué? Serán despertados, ¿verdad? Unos del para, polvo, ¿de dónde dice? Del polvo de la tierra. Unos para ¿qué dice? Para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vaya, hermanos, esa es la forma clara para explicarlo. Porque nadie puede decirme a mí, hermanos, que ese hombre ha seguido teniendo conciencia del tiempo que ha pasado después de que él murió. Y las últimas palabras de este hombre malhechor fueron las del Señor. ¿Y cuáles fueron las palabras que el Señor le dijo? Hoy vas a estar conmigo en él. Y cuando él despierte va a aparecer ¿a dónde, hermano? En el reino ¿de quién? En el reino de Cristo. Bien, voy a dejar hasta ahí, hermanos. ¿Algún comentario que quieran agregar? Damos el tiempo. Diga, hermano Frank. Sí, hermano, Dos. Hermanos, no. Fíjese, hermano, que dice Lucas, para mí, hermanos, esa promesa es vigente en base a lo que dijo el Señor a los 70. Lucas capítulo Correcto. Dice que cuando regresaron los 70, venían felices porque los demonios que les sujetaban echaban fuera demonios, resucitaban muertos, y
Y así en muchas cosas con la autoridad de Jesús. Sí. Pero él les dijo esto en el verso 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están a dónde? Escritos en el libro. Por eso le dice, hoy estarás conmigo. En otras palabras, en este momento tu nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Puede ser. Muy bien, excelente. ¿Algún otro comentario, hermanos, que quieran agregar? Si no, pues leemos el comentario de la escuela. ¿No hay, hermanas? Dígame, hermana Carmen. Dos. Una confirmación, paz hermano, fue una confirmación que le dijo hoy. Ah, también. Y así como dice el hermano, ¿y por qué no le pidió muchos requisitos nuestro Señor? Una, que ya no había oportunidad ahí. Otra, de que él era israelita, pues él sabía todo. Él ha de haber leído Isaías, él ha de haber leído todos los libros. Correcto. Vaya. Y estaba circuncidado, supuestamente, porque era israelita. Todo, solo le faltaba creer en el Señor. Muy bien. Ese es mi comentario. Ahí en Romanos, hermanos, capítulo número 3, fíjese que hay una pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Qué diferencia tiene el judío del gentil? Dice ahí, mire, voy a leerlo. Dentro de esa diferencia, hermanos, se marca algo muy importante y es lo que quiero señalar. Dice ahí, mire, dice, capítulo 3 de Romanos: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de que él aprovecha la circuncisión? Mucho. Y dice él, en todas maneras. Primero dice, ciertamente que les ha sido confiada el que dice, la palabra de nuestro Dios. Ese es un requisito. Perdón, es algo de gran peso. Y dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, dice. Oiga, dice el verso 4: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Vámonos al capítulo 9, solamente para ir reforzando ese otro aspecto. Capítulo 9 de Romanos. Verdad digo, dice el apóstol, el verso 1, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de quienes, de mis hermanos, los que son mis parientes en la carne. ¿De quiénes está hablando? De los judíos, del pueblo de Israel. Y vamos a ver, verso 4 dice, que son israelitas. Oiga bien, ¿de cuáles son? ¿Qué? ¿De cuáles son? Número 1, ¿qué? La adopción, ¿qué más? La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, ¿y qué más? ¿Vale? ¿Qué promesa hay? Y lo único que tenían que hacer era creer en Jesús, nada más. Bien, voy a leer el comentario rápidamente. Dice, 2 malhechores fueron crucificados junto a Jesús, ambos con pensamientos diferentes. Uno le pide a Jesús que se acuerde de él cuando regrese a la tierra a establecer su reino, es decir, su segunda venida a la tierra. A lo que Jesús le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiso decir Jesús con esas palabras? El malhechor fue ese mismo día al paraíso. Si tomamos esas palabras literalmente, estamos afirmando que ese mismo día, 14 de Nisan, Jesús subió al cielo y llevó junto a él a aquel malhechor. Sin embargo, sabemos que eso no sucedió. Jesús no ascendió al cielo ese día. De hecho, ese día fue puesto en el sepulcro. ¿Es cierto o no es cierto? Estuvo en el sepulcro ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Resucitó un sábado conforme a la Escritura, y su ascensión al cielo fue varios días después, 40 días dice la palabra. Va, ahí están los textos: Lucas 24, 50 al 53, Hechos 1, 9 al 11. En este caso, las palabras de Jesús
no se pueden tomar literalmente. No se puede afirmar que ese mismo día el malhechor iba a estar en el paraíso. El cielo, para los que creen que al morir se van al cielo. Le estaba diciendo que cuando Jesús regrese a la tierra, va a poder participar ¿en qué, hermanos? En la primera resurrección y estar en su reino sobre la tierra. Esa idea que al morir las personas van al cielo no procede de las Escrituras, ya que está escrito que al morir los humanos, ¿a dónde vuelven? Vuelven al polvo de la tierra, según Génesis 3:19, Eclesiastés 12:7. Y en Hebreos 11:39 está escrito que ningún humano, a pesar de haber alcanzado buen testimonio mediante la fe, ha recibido el premio prometido, ya que dicho premio será entregado ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Jesús a la tierra. Lo anterior es algo que el mismo malhechor tenía, ¿cómo, hermanas? Claro, ya que le pide a Jesús que se acuerde de él cuando vengas en tu reino. No le está pidiendo nada para ese momento. Le hace una petición que se hará realidad en el futuro. El problema que impide la correcta comprensión es que Jesús usa la palabra hoy. Y aquí se explica algo bien interesante y que es bien importante también tomarlo muy en cuenta. Dice, algo que se puede entender fácilmente si se modifica la puntuación de modo que la oración diga, de cierto te digo que, hoy, ¿verdad? Tiempo presente. Y luego viene, estarás conmigo en el paraíso. Pero en los manuscritos no aparecían las puntuaciones. Esas uno las puede poner, como le digo, que le digamos, no existía, ¿verdad? Dice, sin embargo, Jesús usa la misma expresión en Lucas 21:32 y Lucas 18:17. De cierto te digo, como una introducción, y la información relevante viene justo después. En este caso, ese argumento fácilmente podrían refutarlo los que creen que al morir van al cielo, aun cuando dicho argumento está en lo correcto. El argumento que no se puede refutar y que también es correcto consiste en comparar expresiones similares que se registran en el mismo libro, es decir, Lucas, y que expresan la misma palabra hoy, en el mismo sentido del caso del malhechor en la cruz. Cuando Jesús fue a Nazaret un sábado y entró a una sinagoga, luego de leer una porción del libro de Isaías, dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:16 al 21. No obstante, explica aquí, nada de eso sucedió ese mismo día. No le dio la vista a ningún ciego, no libertó a ningún oprimido, no habló con ningún pobre. Él usó la palabra hoy. El uso de la palabra hoy se desarrolla ¿cuándo? En el futuro, es decir, durante el ministerio de Jesús, ¿verdad? Que él anduvo haciendo todas esas cosas que están relatadas ahí en Lucas 4. Sigue más. Cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Lucas 19:9. Sin embargo, al igual que el malhechor, Zaqueo no fue salvo ese mismo día. De hecho, al igual que el malhechor, espera la segunda venida de Jesús. Ese día cambió la vida de Zaqueo y de su familia. Es una acción que inició ese día, pero no terminó en ese día. Su cumplimiento completo se desarrolla en el futuro también. La expresión de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, no implica que la acción pasara ese mismo día. Es algo que va a suceder cuando en el futuro, cuando Jesús regrese a la tierra a establecer su reino. Solo hasta ese día se van a cumplir esas palabras dichas al malhechor. Bueno, ahí está otra explicación, ¿verdad? Que es muy importante también tomarla muy en cuenta. El término hoy, dice ahí, no es necesariamente al presente, sino que también tiene connotaciones ¿para qué? Para el futuro. Así es, pero en el contexto, hermano, de la condición en la que el hombre queda cuando muere, es bien claro entenderlo. Nadie después de que muere tiene conciencia del tiempo, ¿o sí tiene conciencia? No.
Entonces, realmente pues es de saber de que cuando Jesús venga por segunda vez, para el malhechor, y el malhechor despierte, hermanos, para el malhechor va a ser el día en que escuchó esas palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a ver, pregunta. ¿El día que Jesús murió fue al cielo, hermanos? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Si no fue al cielo, ¿a dónde fue, hermanos? Al sepulcro. Cuando una persona muere, ¿puede ir al cielo? ¿Sí o no? Si no es así, ¿cuál es el estado de los muertos? En un estado de inconsciencia, ¿verdad? Su memoria es puesta. ¿Cuándo va a estar en el paraíso el malhechor que fue crucificado junto a Jesús? ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. ¿Verdad que es bien facilita? ¿Cree usted que podemos hacer un ejercicio y podemos pasar a que alguien explique aquí lo que hemos estudiado ahora? Porque realmente, hermano, estos son temas muy importantes a la hora de andar evangelizando, hermano. Estos textos, hermanos, son pero que a uno le preguntan inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente le preguntan, y ahí que uno tiene que tenerlos en la mente. Pónganse en pie, hermanos, el tiempo ya se nos terminó. Leemos la conclusión, dice así: la Escritura nos dice que cuando morimos volvemos al polvo de la tierra y que los redimidos recibirán su recompensa cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra. Que el Señor bendiga la palabra en nuestros corazones. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a nuestro hermano Joel a continuar con las alabanzas.